Buenas tardes, hermanos. Es un segundo video, un nuevo video que me toca participar. Muy contento por ello. De hecho, es un tema muy interesante. Este tema es acerca de Gedeón. Hay mucho que sacar de este pasaje bíblico que se encuentra en Jueces. En el libro de Jueces capítulo 6 y 7. Entonces hay mucha información, lo vamos a realizar de la siguiente forma. Va a ser un análisis de párrafo por párrafo o de una composición de párrafos, ya que nos da ideas muy puntuales acerca de la situación, de cómo vivimos, ¿no? Del por qué, de cómo mejorar, de propósitos. Es demasiada información, pero es muy útil. Entonces lo vamos a realizar de esta forma. Vamos a ir analizando esta composición, como dijimos, de versículos. Y al final me gustaría dar una aportación de versículos para dar solución a todos estos como temas, ¿no?, que podemos subrayar, o puntos a manera muy objetiva que son muy importantes de destacar. Entonces, bueno, para empezar es muy curioso, ¿no? El significado que investigamos de Gedeón significa guerrero poderoso, ¿no? Entonces de ahí partimos hasta con lo que habíamos visto del video anterior. Como Dios ya tiene un propósito desde que nacemos, ¿no? Entonces la idea es como descubrirlo. Vamos a empezar, hermanos, con la lectura de la palabra. Dice: llamamiento de Gedeón. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Esto es algo importante porque nos dice que en este versículo cómo se le puede dar la espalda a Dios, ¿no? El pueblo de Israel le dio la espalda. Y en esta situación, ¿cómo nosotros podemos darle la espalda a Dios? En ese momento dejamos de ver las capacidades con las cuales Él nos hizo, los propósitos que Él tiene para nosotros, cómo vivir bien, cómo estar bajo su cobertura, cómo estar bajo su protección, bajo su voluntad. Y todavía más complejo, ¿no? O sea, lo que Dios puede hacer por nosotros, pues igual lo dejamos con cierta ingratitud a un lado. O sea, deja de existir y en ese momento nosotros nos encontramos solos, dejamos de ver lo que ha hecho por nuestras vidas, desde agradecer la que tenemos, agradecer la vida de los que nos acompañan, que son nuestras familias, también a lo mejor el planeta, ¿no? El sol, cada cosa que ha creado tiene un objetivo y un propósito. Y dejamos de verlo, no tenemos esa gratitud para decirle: Padre, gracias por todo lo que nos has dado. Y no es suficiente con ello, todavía nos alejamos y dejamos de tener esa relación con Él, que es muy importante. Versículo 2. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Es muy complejo, ¿no? Porque nos dice cómo a veces nos pasa la forma de vida, vivimos en una cueva o en un lugar que está apartado de todo, ¿no? De hecho, son como prisiones, ni siquiera tendría que ser físicamente una cueva, ¿no? Roca, un agujero profundo negro que no podamos ver, ¿no? Una cueva bien podría ser alguna adicción. Hay muchas adicciones, cada quien podrá saber cuál es la adicción que tiene. Fascinaciones, ideas, pensamientos, emociones, ¿no? Entonces, en cuanto nos dejamos atrapar por alguna de estas prisiones, nos afectamos y nos vamos a un lugar bien apartado de Dios. O sea, tal vez pareciera que hasta vergüenza o pena, miedo, o sea, ya vienen otros sentimientos a afectar nuestra vida. Pero como dice, o sea, nos vamos a esa cueva que es tan oscura, tan recóndita, donde nadie nos vea, ¿no? Escondidos, ¿no? Negando lo que hay afuera, negando que hay una luz, ¿no? Negando lo bello que es el mundo que Dios creó para nosotros, y muy apartados de Él. O sea, es una representación de cómo permanecemos tan lejos y apartados de Él en esas prisiones que tenemos, ¿no? Entonces, vamos a pasar al versículo 3, que dice: pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Y subían, los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza.
y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en gran multitud, como langostas, ellos y sus camellos. Eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Entonces, pues es muy complejo lo que nos dice la palabra aquí. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Está hablando de cómo ese llevarnos a una prisión, ese alejarnos de Dios, ese darle la espalda, te lleva a un punto en la vida al cual no disfrutamos, no podemos disfrutar lo que hay en ella, nos volvemos ciegos, no podemos disfrutar el dinero, no podemos disfrutar nuestra familia, no podemos disfrutar por lo que trabajamos y para quien trabajamos, y eso si bien va, porque si es un tema todavía más complejo de violencia, un tema de pecados o cuestiones que nos dejan una vida enferma, pues todavía se torna más complejo el tema, O sea, de hecho, vamos al caos en ocasiones hasta con nuestra familia, en nuestro trabajo, con la sociedad, con quien sea, con pareja, Entonces podemos convertir como vemos eso en un ejército, hasta nuestras emociones y pensamientos, Todas las emociones y pensamientos aflictivos, negativos que tenemos, que son mentira cuando estamos alejados de Dios, pues bien, y como dicen, las langostas es innumerable, y ese ejército innumerable pues nos traspasa, y viene uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, no tiene fin. Entonces dices, pues me quiero cubrir, no hay un lugar seguro, pero en ese lugar que no es seguro, pues solamente es en Dios con lo único que te puedes proteger, no habría como una alternativa diferente. Pero imaginemos que estás en la cueva, en la oscuridad, y todavía llega un ejército de langostas, ¿para dónde corres? No hay alguna forma, no hay una salida. Estamos cautivos, de nuestra propia existencia, que si bien la vida que nos dio Dios es un regalo, todavía la convertimos en esclavitud. Qué pesado. Entonces dejamos de poder tener esa felicidad, esa paz, ese gozo para la cual Dios nos creó y nos puso en este mundo. Entonces hay que replantear bien qué motivo, qué es lo que nos hace alejarnos de Dios. Vamos a leer la parte siguiente, que es del 7 al 10, versículo 7 al 10. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, a Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que afligieron, a los cuales eché delante de vosotros. Y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Pues bueno, aquí podemos ver cómo Dios empieza a tener un plan para poder liberar a este pueblo, como al estar cautivos en una cueva, al estar prisioneros, al estar recónditos, al estar esclavizados, Dios viene y lanza ante este pueblo, está con nosotros, no sabes en qué momento te puedes encontrar alguien que le sirva a Dios. Entonces podemos ver que en esta parte Dios tiene procesos. Primero envía a un mensajero, un profeta, y ese profeta lo que hace es advertir, les recuerda cómo salieron de Egipto, les recuerda cuáles fueron los beneficios, qué es lo que Dios les dio. Dios les dio una tierra, que al apartarse ella, pues la perdieron. Entonces este tema es bien delicado, porque nos da como padre responsable una solución, pero acompañado de ello nos dice: ok, te voy a ayudar, pero creo que en este tema tú te equivocaste, y como padre responsable tengo que dejar que pases circunstancias que te van a enseñar, porque a veces como hijos, ¿cuántas veces no podemos valorar de los padres? Este tema se torna complejo, porque aparte de ello, pues aquí en estos versículos se pregunta a veces por qué pudiera pasar esa situación, por qué Dios ha permitido que eso pase. Sin embargo, pues esa es una ingratitud a veces que tenemos como personas, O
O sea, que Dios está para darnos esa corrección y aún así a veces nos apartamos y aparte de apartarnos decimos, no, no, ahí viene la solución, pero no la quiero. No parece que vaya con mi forma de vida, ¿no? O me da flojera, o no quiero participar, hay una negación, ¿no? Y ante la ingratitud que tenemos como hijos y como creación, siempre Dios va a tener un acto de misericordia, que digo uno, pero ese acto tiende al infinito, ¿no? No hay una limitación por parte de nuestro Padre. Vamos a pasar al versículo 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Ableserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Bueno, pues aquí es un tema de identidad. A veces quedamos, como dijimos, escondidos, ¿no? Por esa falta de identidad quedamos cautivos, quedamos en un lugar bien recóndito. Estamos en un lugar lleno de confort, aquí estoy bien, no me muevan, aquí me siento seguro, ¿no? Si me mueves de aquí, ¿ahora qué voy a hacer? Viene la incertidumbre, porque nos acostumbramos a tener un sistema de vida en secuencia, ya hacemos todo como por inercia, ¿no? Decimos por inercia, actuamos por inercia, pensamos por inercia, sentimos por inercia. Entonces ya en ese confort no vamos a más. O sea, aquí lo dice, ¿no? O sea, él está escondido, él está trabajando, pero en ese estar trabajando escondido te habla de un miedo, te habla de un temor de salir te habla de un conformismo, te habla de vivir en mentira y no es verdad, no está libre, ¿no? Él dijo, bueno, yo ya estoy aquí, yo ya estoy seguro, ¿no? Pero no es cierto, porque en donde hay miedo no hay seguridad. Eso es una mentira. O sea, Dios no dejaría que permanezcas chico y contenido en un lugar, siempre busca algo mejor, siempre busca que crezcas, siempre busca que desarrolles nuevas habilidades, ¿no? Y le van a ser útiles. Entonces es lo que platicamos en la parte anterior del tema de identidad. Quedamos escondidos por falta de identidad, porque no sabemos qué es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces siempre te sirve por algo mejor, y eso te puede pasar en la familia. Por ejemplo, puedes decir, bueno, yo trabajo, que digan que trabajo, ¿no? Que digan que apoyen la casa, pero que a mí no me toquen el tema de que me desaparezco por días, ¿no? O como padre de familia, no me toquen el tema de que no puedo dar más tiempo a mis hijos de calidad, porque bastante hago con darles de comer, ¿no? Vestirlos, tengo muchas cosas en que pensar, muchas presiones, como pareja, ¿no? Pues que le va bien porque o no le pego, o no engaño, o no es cierto. O sea, hay regalos que se pueden dar y crecer y madurar como pareja en ciertas cosas. En el trabajo igual, que digan que a lo mejor estoy llegando temprano, pero la verdad es que no me comprometo con el trabajo y no tengo una mejora constante en la cual pueda yo desarrollarme y darme una oportunidad de tener un mejor puesto o un desarrollo profesional, y esto mejore mi calidad de vida y a la vez de la de mi familia, ¿no? Entonces, hasta a lo mejor en los ministerios eso llega a pasar. Me refiero a ministerios, a la gente que ya tenemos tiempo yendo a un templo y nos conformamos hasta un nivel de ministerio, y en ese nivel de ministerio ya no quiero pasar, ya a mí déjenme aquí, yo estoy quieto, yo estoy tranquilo, como que ya le entendí, porque llegamos a ese sistema de vida, ese confort donde ya no quiero ir más allá. Pero Dios lo va a hacer, siempre te va a llevar a hacer algo más, y siempre va a ser prodigios si no lo limitas, siempre va a ser un milagro si no lo limitas. Que ese es el versículo 11. El 12 dice, el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón, esforzado y valiente. Entonces esa parte nos habla de que él sabe, ¿no? Nosotros dices, ay, yo estoy escondido, y llega Dios y me dice, varón esforzado y valiente. ¿Eso soy yo? ¿Acaso él me ve así? Pero si yo no me veo así, yo estoy escondido, yo soy cobarde, ¿no? Dios ve algo en nosotros como joyas que nosotros no podemos ver. Nosotros a veces vemos piedras en nosotros, una roca muy fea, llena de arena, pero él puede ver rubíes y ni nosotros no nos enteramos, ¿no? Porque eso no lo vemos nosotros, ni los demás personas, a veces de nuestro círculo social, y nosotros pues tampoco, pero él sí. Vamos al versículo 13. Y Gedeón le respondió, Señor mío, Jehová está con nosotros. ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas?
Pues esto habla de los cuestionamientos de Dios y de la duda y la ignorancia, ¿no? O sea, y va de la mano con lo que hablamos anteriormente, siempre el pretexto. O sea, pedimos ayuda y decimos, ¿por qué permites esto? Pero no vemos el camino que hemos trazado nosotros en nuestras familias, nuestros amigos, o el camino que hemos trazado en pareja. O sea, o en los trabajos. O sea, siempre decimos, ¿por qué tú nos has dejado ahí solo? ¿Por qué nos apartaste y no nos permites ver este milagro? No es cierto. A lo mejor alguien que toma mucho, ¿no? Alguien que se droga, alguien que está enfermo por no cuidar su alimentación. Ya, Dios te da el siguiente día, tienes una resaca, te sientes mal. Dios te está dando una oportunidad para que en ese día cambies. No te está diciendo, sigue con lo mismo. Te da una oportunidad, pero tú sigues esperando que algo cambie. No te haces responsable de las herramientas que te da Dios, ¿no? O igual decíamos, droga, lo mismo. O sea, podrías tener una afectación en tu organismo donde no despiertes y Dios te vuelve a dar otro día para que hagas algo mejor, para que lo cambies. Y aparte, dices, ¿por qué permite esto? Pues sí, si no te permitía ni siquiera tener otro día más por la misma actitud a lo mejor que tenemos a veces, ya, o sea, todavía de que le pego a mi organismo el regalo que él me dio, todavía le voy a reclamar porque no me deja ver que no estoy bien, voy a volver a culpar, ¿no? Es algo muy chistoso de cómo actuamos, es una inmadurez sí, espiritual que a todos nos pasa, pero la idea es que en eso Dios te da pues la capacidad y la facultad para hacer algo, no se queda en el aire nada más como de, híjole, pobre de ti, no, es por no querer escuchar y por no querer hacer. Entonces vamos a ver el versículo 14. Dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta fuerza y salvará a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? O sea, ahí Dios te está diciendo, ve, tú puedes, yo te di capacidades, te di un propósito, ahora conoces quién eres, ¿no? O sea, siempre vemos los pretextos y no vamos a ver todo lo que estamos haciendo. Dios ya nos dio. Vamos a ver el pretexto del por qué no estoy bien, vamos a ver el pretexto no me levanté bien porque en mi casa me hablan mal, no estoy bien porque me están presionando en mi trabajo. No, ese es un tema muy aparte, ¿no? O sea, no puedo con mi economía, no puedo con mi ira, no puedo con mi pareja. A ver, te dice Dios, ve, tú puedes, yo te di capacidades y te di un propósito. Ahora que me lo conoces, ¿no? O sea, ¿quién no te mandé yo? O sea, ahí es donde te dice, no estás solo, no lo vas a pasar solo, vas conmigo, vas porque yo te lo dije. Si somos conscientes del poder de Dios, vamos a verlo de forma muy distinta, porque a veces tomamos comportamientos, actitudes dentro de la soledad, dentro de nuestros defectos de carácter, traumas y muchas otras circunstancias. Pero si te dice Dios, vas conmigo, no vas solo, o sea, vas acompañado de quién. Las facultades, las herramientas y los regalos que Él te va a dar, las capacidades, es algo muy poderoso, no vas a estar solo. Entonces vamos a leer parte que sigue, el 15. Entonces le respondió, Señor mío, con que salvaré yo a Israel, he aquí mi familia es pobre, en Manasés y yo el menor de la casa de mi madre. Viene la parte como de la autocompasión, el yo no puedo, yo soy el más pequeño, yo no tengo, ¿qué voy a hacer? ¿No? O sea, viene la autocompasión, pobre de mí, nadie me quiere, yo no puedo, estoy solo. Y es algo bien curioso porque ya desde antes ya Dios te dijo, yo te envié, ¿no? Yo estoy contigo, y aún así es la actitud del yo no tengo un valor, no tenemos claro la maravillosa creación que somos. O sea, lo olvidamos. No conocemos ni cómo funciona nuestro organismo, nuestras capacidades, hasta dónde podemos llegar y nuestro potencial, pero sí somos bien conscientes de nuestros defectos para podernos llevar a disminuirnos y hacernos minúsculos, sino como nos ve Dios. Versículo 16. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Entonces le dice, vamos a lo mismo, ya te hice ganador, ya vas a tener problemas, vas a tener adversidades, vas a tener problemas, vas a querer quien te quiera derrotar, vas a tener emociones, pensamientos, pero pues vas a la victoria, no vas como tal solo, no vas a una derrota. Si conoces a Dios, sabes, y lo sigues, sabes que vas a una victoria. Ya ni siquiera Él te invita a participar en la victoria. O sea, finalmente ya no es a veces ni que luches esa batalla, Él te va a ayudar.
Pero hay una batalla que ya está ganada y que la dio Jesús en la cruz. Cuando lo sigues y cuando entiendes su forma de vida, porque es su propósito tan poderoso. Hay una victoria ya ganada. ¿Te das partícipe? Vamos a la batalla, ¿no? Ya Dios te dice, ¿quieres subirte al barco de la victoria? Ven conmigo. ¿Te quieres bajar? ¿No quieres venir conmigo? ¿Qué vas a esperar? ¿No? Bueno, versículo 17. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal de que tú has hablado conmigo. O sea, siempre hay como una duda. Dios se acerca para darnos una solución, pero queremos encontrar si Dios nos habla en verdad, si Dios escucha, ¿no? Es así de, híjole, es que una vez le rezé y no me hizo caso. Híjole, es que una vez le pedí y no lo tuve. O sea, condicionamos aparte la presencia de Dios o condicionamos la existencia de Dios para saber si me cumple algo que yo pedí, a lo mejor que en ese momento no era conveniente, ¿no? Y ahí decimos, ¿será que sí? ¿Será que siempre está pendiente de mí? Entonces en ese momento se duda, ¿no? A ver, ¿será que sí es verdad lo que me estás diciendo? Pero es como en una relación. ¿Cómo puedes tener una relación con Él si no hay una comunicación constante? Las personas cambiamos constantemente y nos vamos a ver en ese momento, ¿no? Dios está siempre con nosotros. Las personas no siempre va a haber variantes, pero Dios siempre está con nosotros. Y nosotros siempre vamos a hacer lo que vamos a estar variando. Sin embargo, en esa comunicación, pues va a dar un flujo de comunicación entre Él y nosotros, pero con fe. Porque es muy fácil a lo mejor tener una comunicación con Dios por una necesidad, un berrinche, ¿no? O un condicionamiento, pero no por fe. Es la parte bien compleja. Versículo, vamos del 18 al 22. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y que saque mi ofrenda y la ponga delante de mí. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne, un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encima. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo, y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su manto, tocó con la punta de la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Entonces aquí pues nos habla de algo que pudiera ser nada más la ofrenda, ¿no? Lo que hizo, pero son cuestiones esenciales: obediencia de lo que Dios le decía, lo hizo, y respeto. O sea, instrucciones que pudieran ser, que hasta cuando lo leemos, ¿no? Algo muy imprescindible dentro de lo que los otros puntos que ya tocamos. Esto parecería que no tiene como tal un impacto, pero aquí vienen dos puntos bien importantes: la obediencia hacia Dios y el respeto hacia las instrucciones que Él nos da, ¿no? Para evitar cuestiones como del apartarnos, ¿no? Y evitar toda la problemática que se fue desarrollando en ese caso en el pueblo de Israel, pero en nuestro caso, hasta qué puntos llegamos de nuestras vidas a necesitar una ayuda en situaciones que de plano ya no vemos que vamos a librar. Vamos al versículo 22. Viendo entonces Gedeón que el ángel de Jehová, dijo: Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Aquí vemos en estos dos puntos el temor a Dios, ¿no? Cómo ese poder puede llegar a nuestra vida, y es no el temor de miedo, que es muy diferente, el temor de respeto, el temor de admirar lo que es el poder de Dios. Eso es muy diferente a un miedo. Y luego el otro punto, la humildad de Dios. O sea, Él se manifiesta, puede crear universo, puede crear tierra, puede crear criaturas, puede hacer lo que sea, puede hacer lo que se configura toda su voluntad, pero Él baja y se presenta ante nosotros, ¿no? Y aparte le dice: no temas. O sea, calma, tengamos paz. O sea, le trae paz con todo su poder. La voluntad de Dios es la paz. Ni siquiera con todo ese poder que tiene llega a querernos amedrentar, amenazar, a condicionar como lo hacemos nosotros. Llega y dice: entonces es mi poder, pero no me jacto de él. Quiero paz para ti. ¿Cuánto amor hay en eso? En verdad, si no lo valoramos, estamos tan equivocados, ¿verdad?
pero bueno, vamos al 24. El 24 dice: y edificó ahí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiseritas. Entonces aquí leemos el 24, viene también de la mano el 25, 26, 27 y 28. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro, el hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Pues aquí nos da como Dios da una instrucción, ¿no? Y en esa obediencia, pues Gedeón va y la hace, lo hace, pese a que va conforme a las creencias de su padre y de su pueblo. No sabemos desde qué generaciones a veces en nuestras familias han pasado situaciones donde se levantan ídolos, como dijimos, algún defecto de carácter, ¿no? Alguna situación, alguna adicción, a lo mejor el amor al dinero, el amor a lo material, ¿no? A veces hasta con ciertas contraculturas, culturas que nos afectan, ¿no? Puedes ver a alguien que escucha un narcocorrido y de repente se empieza a hacer un ídolo, ¿no? Donde creemos que en un narcocorrido, por ejemplo, ¿cuántas cosas hay? Droga, violencia, dinero, ¿no? Poder mal habido, poder que se efectúa mal. Y en ese tema, pues ya es algo que viene de creencias de nuestros padres, dicen, ¿no? Hay muchos tipos de ídolos. Hay que definir con lo que nos fascina y nos interrumpe vivir bajo las instrucciones de Dios, es un ídolo. No lo llevemos al tema de... A veces eso es como una problemática, porque siempre cuando hay una mentira te va a decir, si es ídolo, entonces es que tienes un tema legal muy, muy fuerte, ¿no? O eres un religioso demasiado apasionado y fanático, ¿no? Hay temas donde no entendemos dónde el fanatismo nos pierde, que el fanatismo podría hacer muchas cosas. Entonces, ¿qué tipo de Baal tenemos en casa? ¿Qué tipo de Baal nuestra familia tuvo desde generaciones pasadas? Las infidelidades, ¿no? La otra familia, ¿no? La violencia familiar, la violencia hacia la esposa, el hijo, la rebeldía entre los padres. ¿Qué punto y qué camino quería Dios? Entonces, cuando servimos otros intereses, no son los de Dios. O sea, a veces nuestros padres no pudieron caminar por ese umbral. Pero aquí, por ejemplo, llega Dios y le dice, destruye ese altar, no lo quiero. Que Dios lo obedeció. En la sociedad, ¿qué te puedes encontrar? En la sociedad te van a decir, debes de seguir con tus amigos, ¿no? Si tienes muchas novias, eres exitoso, ¿no? Y si tú eres fiel, llamas bajo la ley de Dios a uno. Te van a criticar socialmente, hasta por ser fiel, ¿no? Ya, ahí el demás pueblo te va a linchar. O a lo mejor si en tu familia tienen una adoración, una cultura, un fanatismo hacia algo que los aparta de Dios y tú llegas y lo cambias, pues hasta tu familia va a decir, hoy me voy a esconder porque mi familia vengo a traer la verdad y me quieren corretear, me quieren decir esto, me quieren contradecir, quieren pelear, quieren disputa. Pero ese es el riesgo que Gedeón en ese momento pasó. O sea, pese a lo que sabía que iba a pasar, él lo hizo. Él lo hizo y lo obedeció a Dios. Es el desafío de hacer lo correcto. Siempre las circunstancias y lo de afuera te va a presionar para seguir a Dios en muchas atmósferas de nuestras vidas. Pero hacer lo correcto nos da una satisfacción. Cuando se hace para Dios se podrá confrontar muchas adversidades, pero te va a dejar siempre feliz. Y cuando hacemos lo que la sociedad quiere, nuestros deseos quieren, eso nunca va a acabar en felicidad, va a acabar en tormento y se va a acabar postrado, se va a acabar esclavizado a lo que te gusta, a lo que según te gusta. O sea, ya tú no eres dueño de lo que te gusta, ¿no? O sea, eso que dijimos, esos altares, esos ídolos se convierten en tus dueños y guían tu vida y no van a acabar bien, te van a llevar a la vida ni a la verdad. Vamos a ver del 29 al 32 lo que nos dice. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando
inquiriendo les dijeron: Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal. Entonces, pues ahí podemos ver cómo ya de ese momento ya lo estaban buscando. Ya estaban empezando a ver dónde estaba él. O sea, ya querían generar esa presión. Ya en esa presión, pues ¿quién los está llevando a que generen ese miedo, ¿no? A amedrentar. Entonces dice: defenderéis. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él: contenderéis vosotros por Baal, defenderéis su causa. Cualquiera que contienda por él, que muere esta mañana. Si es un dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Entonces ahí hay una instrucción, ¿no? ¿Quieren pelear? Pues que sea Baal el que pelee. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. O sea, Dios empieza a hacer ese llamado a los que te van a acompañar, ¿no? A veces te puedes ver débil e indefenso, solo tienes poder y autoridad para convocar, pero desde ahí Dios ya empieza a formar algo. Desde ahí ya Dios empieza a tener un llamado para ti, ¿no? Y en esa contienda que vas a librar contra Baal, pues no la vas a librar solo. De hecho, siempre te van a querer atacar, como dijimos anteriormente, por defender verdad. Pero si es Dios el que te acompaña, no irás a la derrota, como dijimos, ni irás solo, ¿no? Entonces, en ese llamado, pues Dios te va a decir: ¿sabes qué? Vas a pasar estas situaciones, pero yo voy a estar ahí para ti. Te va a ir dando herramientas, te va a ir dando armas para que tú vayas confrontando cada miedo que se va presentando, porque así como vimos, pues Gedeón va pasando niveles de miedo, ¿no? Desde el estar encerrado, ¿no? El miedo de estar solo, sin Dios. Luego el miedo de estar encerrado. Luego cuando se le presenta a Dios, ¿no? Se le presenta al tema de: ¿sabes qué? Vas a hacer algo para mí. El miedo de: ¿en verdad existes? ¿En verdad va a suceder? ¿O qué me va a pasar a mí si te sigo? El miedo a salir de esa zona de confort. Luego el miedo a derrumbar un ídolo. ¿Qué es lo que me va a pasar si yo lo hago? Lo derrumbo, ¿no? Entonces Dios ya empieza a actuar en un avance progresivo y un avance exponencial, es decir, va a ir a más, como lo dijimos, no se va a quedar como parado. En el versículo 32 dice: aquel día Gedeón fue llamado a Jerobal, esto es, contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar, que es lo que dijimos. En ese llamado, pues ya Gedeón no iba a quedar solo, ya estaba ante la presencia de Dios, ya había una demostración de su parte. Y lo repito, este versículo, porque es importante saber contra lo que vamos a contender en nuestras vidas. Es importante saber que vamos a pasar esas dificultades por seguir la verdad, por seguir a Dios, por crear un altar para Él, ¿no? Porque en cuanto nosotros empezamos a crear un altar en nosotros, lo que va a suceder es que va a empezarse a ver la presencia de Dios día a día. Y en esas batallas que va a haber, ¿no?, de nosotros contra los ídolos, contra lo que fascina, se van a empezar a ver victorias. Y eso realmente va a construir un castillo. Eso realmente nos va a proteger, porque Dios se convierte en nuestra fortaleza. No es como cuando estaba al principio esclavizado en una cueva, ¿no? Porque ahí las langostas le iban a seguir pegando como ejército innumerable, infinito, y con mucho poder le iban a pegar. Pero todo eso se acaba, todo ese poder de ataque, ¿no? De cómo la vida te lanza las adversidades, se terminan cuando viene Dios y te dice esto, ¿no? O sea, ahí Dios te va a fortalecer para que la lucha seas tú contra Baal. Dios se va a convertir en tu castillo. Llegan las langostas, se van a estrellar. Llegan las langostas, tienes una fortaleza que Él levantó. No va a haber que te pueda atacar. En el 34 versículo dice: entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Y Gedeón dijo:
si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo te pondré un vellón de lana en la era. Y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, si aún hablaré esta vez. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche Dios hizo así. Solo el vellón quedó seco y toda la tierra hubo rocío. Entonces, a veces como podemos ver, Dios nos acompaña, ya nos empieza a acompañar, tenemos un llamado, nos empieza a decir: ¿sabes qué? Que quiero que me sirvas, quiero que cambies, quiero que crezcas, no quiero que te quedes ahí. Y en ese momento pues ya ahí empieza un proceso, como dijimos, y en ese proceso se va manifestando su promesa y su propósito. Hay una promesa, hay un propósito, y te va dando a entender qué es lo que quiere de ti, qué es lo que ya dijimos, ¿no? Aquí ya empezaba en este análisis con el tema de poder convocar. Dios ya le había dado orden a ciertos hombres para que acudieran. Entonces, él también ya tenía una autoridad sobre esos hombres. O sea, Dios ya lo estaba haciendo un líder en ese momento, pero lo que tuvo que trabajar anteriormente, trabajar esos temores, trabajar esas dudas, recibir esas verdades, sacarlo de la cueva, destruir altares, ¿no? O sea, lo que vivimos en nuestros días como cristianos. Así empezamos todos. Y a veces creemos que a lo mejor un pecado, una equivocación o una mentira puede ser más grande que la verdad. No es así, ¿no? Aquí podemos ver cómo le fue dando ya capacidades a Gedeón, le fue dando respuestas, le fue dando herramientas y le fue dando señales. Este tema que viene del 37 al 40, en los versículos 37 al 40, nos habla de la señal, ¿no? O sea, aparte de la duda que ya había visto el poder de Dios, ya se le había manifestado el ángel de Jehová, dice: híjole, como que todavía tengo unas dudas, como que todavía no me queda claro, como que todavía está en el veremos, pero ¿sabes qué? Necesito una señal. Siempre en nuestras vidas vamos probando y queriendo muestras de su existencia, queremos muestras de su poder, de si puede, si no puede, ¿no? Si hacemos lo que Él quiere es cuando nosotros ya actuamos con base a su voluntad, es cuando se ha crecido en la fe. O sea, ya hay pruebas, ¿no? Que actuamos con base a lo que Él quiere, a su corazón. Pero si vemos, realmente Él siempre ha mostrado esas señales de su existencia en todos nuestros días, desde el principio de la humanidad, desde el principio de la creación del universo, desde el principio de la creación de nuestros padres, desde el principio de nuestra creación como personas, dentro de nuestros errores, y aún así todavía le pedimos otra señal para ver si existes. Así pasa, así nos pasa, ¿no? Así de, hasta cuando ya tenemos una vida que hemos caminado en estos pasos espirituales, queremos todavía algunas señales para ver si estamos haciendo lo correcto. Pero es parte de ese crecimiento, ¿no? Pero cuando no tenemos ni siquiera ese crecimiento, pues es más complejo, porque hay cosas que nos van a impedir, ¿no? Hay velos, vamos a estar ciegos para ver todo lo que Dios ha hecho bueno para con nosotros desde siempre. Entonces, todos nuestros dolores, todas nuestras situaciones negativas que hemos pasado, nuestra ceguera espiritual, nos nublan la vista. Pero no es de preocuparse. ¿Por qué? Porque es una declaración que la fe siempre se irá fortaleciendo en quien busca a Dios, ¿no? Entonces, cuando admitimos su presencia, Él será paciente y siempre bondadoso, y siempre tendrá la mejor forma de explicarnos, pero la idea es que nosotros lo queramos escuchar. Entonces, así termina esta parte de los versículos. Y hay temas, como comenté en el principio, que se iba a dividir en la lectura de los versículos un poquito de qué trataba cada versículo, y la segunda parte, que es la que vamos a abordar a continuación, es temas puntos esenciales que podemos ver y cómo resolver, porque la palabra que Dios nos da y sus enseñanzas no se debe de quedar lo que apenas veíamos como en un libro de cuento de hadas, ¿no?
Eso es una equivocación. Hay más libros de cuentos de hadas que podemos leer en la primaria, secundaria o hasta en la carrera que son mentiras. Y son mentiras y los leemos y los damos por verdad. ¿No? Pero la verdad de Dios, decimos, eso no existe, eso es una verdadera mentira. Vamos a abordar los puntos esenciales hallando una solución ante las problemáticas que pudimos ver. Esto lo voy a leer ya no de la Biblia, van a ser versículos, ya los pasé a mi computadora para poder ser más ágil. Entonces aquí nos dice, ¿no? Alejarnos, lo contrario, como lo pudimos ver, darle la espalda a Dios, es acercarnos. Y viene una respuesta, viene una solución. En Salmos, en el capítulo 73, versículo 28, dice: mas para mí, estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Entonces, estar cerca de Dios no va a haber nada que te coloque en una mejor posición, jamás. Económica, laboral, estatus familiar, ¿no? Y a veces ya ni el estatus, vimos a veces cuestiones en donde la gente tiene situaciones tan dolorosas que está en grupos como pandillas, en grupos delictivos, que o sea, esa posición que cuando se alejaron de Dios la tomaron, creen que les va a dar algún tipo de esperanza, cuando no es así. No es así. Pero dice: mas para mí estar cerca de Dios es mi bien. ¿Qué no te va a dar Dios cuando estás cerca de Él? ¿Qué no va a realizar en ti? ¿Qué no va a crear, a pulir, a fortalecer, a dar? En Dios el Señor he puesto mi refugio. Él nos protege, como vimos anteriormente. En Él me escudo y Él me va a proteger de todo lo que acontezca en mi vida. ¿Y qué dice, no? En la parte siguiente: para contar todas tus obras. ¿Por qué? Porque es importante. Aquí, si yo no hubiera vivido esta parte y me hubiera quedado alejado, yo no estaría en esta computadora contando las obras que Él puede hacer, las que Él ha hecho en mi vida. No podría dar ese testimonio con el corazón. Un testimonio debe de llevar la gratitud de lo que Dios te ha dado de forma infinita y la conciencia de lo que te ha dado. Entonces es bonito, ¿no? Lo que Dios nos da aquí. Pues estar alejado, acerca. Y es algo que es decisión. Por eso es bien importante saber decidir. ¿Por quién me voy a decidir? ¿Por lo que no me conviene o por lo que me conviene? Y eso pensándolo en forma humana. Ahora si fuera de forma espiritual entenderíamos en una forma más profunda hasta dónde nos lleva esto. Pero vamos a ir avanzando. Vamos a ir avanzando en esta explicación. Siguiente punto: de esclavos a libres, ¿no? Estamos en la cueva y de repente, ¿no? O sea, te saqué de Egipto, te metiste en una cueva, pues bueno, está bien, te voy a volver a sacar. Está bien en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 17. Dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Decíamos, estás en tu cueva, el dinero, pero ese dinero, ¿en qué te lo gastas? ¿Ese dinero realmente te hace feliz? No, es una complejidad. ¿En qué te lo gastas y con quién? ¿Para qué? ¿Cómo te sientes después? Entonces, porque esa es una parte material que Dios creó, más no es Dios. Porque el Señor es espíritu, y quien vive del espíritu tiene vida, ¿no? Entonces dice: y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Porque el Espíritu jamás, como lo hace lo demás en el mundo que vivimos, te va a dar libertad. O sea, lo que vivimos de forma material te va a aprisionar, te va a fascinar, te va a hacer adicto, te va a esclavizar y te va a poner unas candadotes que a ver cómo te los quitas. Y luego, aparte hay formas, porque a veces vamos de candado en candado, ¿no? Ejemplo, alguien que deja de tomar y se vuelve violento, y luego ya se quita ese candado, pero luego de la violencia, pues dice: híjole, no puedo, pues cambia el candado, ¿no? Y empieza a tener otra conducta que lo va a llevar a vivir esclavo. Sin embargo, el Espíritu es el que te va a guiar y te va a quitar todos esos candados. Habrá libertad en tu vida. Otro punto que toca: de miedo a valor. Deuteronomio capítulo 31, versículo 6, dice el Señor: sean fuertes y valientes,
No teman ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor, su Dios, siempre los acompañará, nunca los dejará y los abandonará. O sea, no hay que tener miedo, hay que tener ese valor, se requiere valor, uno, ¿no? Dios te quiere convertir en un líder. ¿Líder de qué? Líder primero de ti, primero de mí, ¿no? O sea, ¿cómo yo voy a poder ser un líder en donde estoy, en donde vivo, en donde trabajo? Algún día a todos nos va a tocar ser líderes en algo. ¿Qué tipo de líderes vamos a ser? Veamos todos los líderes que en el mundo, Adolf Hitler, por ejemplo, ¿no? Un niño con miedo, lo que hizo, ¿no? O sea, ese miedo en lo que lo convirtió. Sin embargo, vemos a alguien valiente, ¿no? En este momento pues estamos viendo a Gedeón. Dios dice, sean fuertes y valientes. Bueno, le dijo, tú eres fuerte, ¿no? Y valiente. No teman ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor es su Dios y siempre los acompañará. O sea, todo lo que vas a confrontar, Dios te va a dar un espíritu de valentía, te va a dar un espíritu de fuerza. No te va a dejar como alguien con miedo, desamparado, jamás. Pero es que lo creas, porque Él camina delante de ti. Siguiente, escuchar a Dios, que es otro punto aquí, en los que toca los pasajes. Dice Lucas 11:28. Lucas capítulo 11, versículo 28. Él contestó, dichosos más bien quienes escuchan lo que Dios dice y lo obedecen. Pues sí, porque si siempre escuchas a Dios, te vas a evitar muchos problemas. Imagínate si cuando tus papás te dicen no hagas esto, te evitas problemas. Cuando un maestro te dice no hagas esto, te evitas problemas. Cuando tu pareja te dice por favor ayúdame con esto, te evitas problemas, ¿no? ¿Por qué siempre recurrimos a no escuchar? No escuchamos y decimos, no, yo voy a hacer lo que yo quiero y no me importa, yo voy a manifestar esa rebeldía porque es lo que yo creo y es como se debe de hacer. No, hay una forma de por qué escuchar a Dios, o sea, hay un por qué siempre va a ser para bien. Nunca te va a decir algo para lastimarte, para dañarte. O sea, nunca te va a llevar a que te pierdes, te va a liberar. Te va a hablar con verdad, no te va a mentir. Por eso siempre es estar bien atento a qué es lo que Dios quiere decir. Otro punto, como nos hizo, vemos con Gedeón cómo lo hizo. Dice Efesios capítulo 2 versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Cuando dice Gedeón, yo soy el más pequeño de la casa de mi padre, ¿no? Yo soy pobre, yo soy... No, esa parte de la autocompasión, esa parte donde nos minimizamos, hay que ser humilde siempre. Eso claro está, a mí es algo que me ha tocado trabajar mucho en lo personal, pero siempre hay que estar seguro con esa humildad de quiénes somos hijos, ¿no? Entonces ahí cuando dice yo soy chiquito, yo soy el más pequeño, yo no puedo, y te dice porque somos hechura suya y creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Nos estamos yendo a un rango muy elevado, ¿verdad? Pero esa sería la intención de nuestro Padre, ¿no? Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, siguiendo en ese camino, como Cristo. No te disminuyas, vive bien, lleva el evangelio, lleva sonrisa, lleva alegría donde vayas, lleva sanación, lleva una palabra que dé esperanza, ¿no? No lleves a un pobre de ti porque eres hijo de Dios, no eres un pobre de ti. Propósito que le dio, aquí dices bien bonito, Romanos 8:28, Romanos capítulo 8 versículo 28. Y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Nos llamó para algo. El hecho de que te llame tiene un propósito contigo. Te escucho de este video y los demás videos del templo que puedas ver o de la red, que escuches, te llaman algo puedes padecer en tu vida, y eso es un llamado. Si algo te conectó, algo te quedó, es un propósito que Él tiene para ti y está siendo llamado, no puedes posponer. A lo mejor sí querrás posponer, pero ya vimos en esta parte de Gedeón, si Gedeón hubiera resuelto de esa forma, cada quien sabría lo que podría pasar. Hasta podrían hacer un ejercicio de qué hubiera pasado en cada versículo que vimos si Gedeón no hubiera obedecido, cómo hubiera acabado la historia. Y bueno, por último, que vamos a tocar la siguiente parte muy importante,
Liderazgo. En Hebreos capítulo 13, versículo 7, acordaos de vuestros días que os hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Entonces aquí nos dice, pues bueno, en ese liderazgo Dios nos va a ir formando y en esa parte Gedeón, en el capítulo 7 lo vamos a abarcar a mayor volumen porque vienen ya algunos atributos que Dios le da como poder, autoridad, a un mayor nivel y cómo Gedeón se vuelve espectador de cómo actúa, cómo Dios no deja de acompañarle en cada una de la toma de decisiones, pero porque sabe que el que va delante de él es Dios. Entonces, ¿qué líder eres en tu caso? Contigo, como hijo, como padre, como hermano, como empleado, ¿no? En cualquier caso, ¿qué tipo de líder eres? O ni siquiera eres líder y te liderea tus emociones y que no son emociones positivas y pensamientos positivos. Te lideran ídolos, altares ajenos a la voluntad de Dios. Te lideran entidades que desconoces, pero que tú actúas de un modo repetitivo porque los demás lo hacen. Hay que quebrar esto y tener ese liderazgo que Dios nos va dando y formando. Entonces, eso es todo, hermanos. Les agradezco por haber escuchado este video. Y a continuación, en los próximos días estaremos sacando la segunda parte. Si pueden, compartan. La idea de estos videos es para que tengan el propósito del Evangelio. El Evangelio, si alguien ustedes aman, compártanlo. Realmente creo que eso, a veces damos un buen consejo, una buena palabra asertiva, inteligente, emotiva, que a veces tiene poder y a veces no, ni es por a veces más bien es la voluntad de nuestro Padre que a veces lo digamos, pero ¿qué tal si les compartimos el Evangelio de forma correcta, como Cristo lo hacía? No saben a quién van a salvar, no saben la cantidad de personas que van a salvar. Entonces es muy importante el compartir videos si es que aman a las personas que los rodean. Que Dios los bendiga, que tengan una excelente tarde.